Hello everyone, thank you for joining me again on our series Loving Our Community Like Jesus. Hola a todos, gracias por unirse conmigo nuevamente para hablar acerca de amar nuestra comunidad como Jesús. If this is the first time that you are joining us, I am Marcio Sierra, I am the pastor of Lighthouse Church. Si esta es la primera vez que usted se une a nosotros, mi nombre es Marcio Sierra y soy el pastor de la iglesia Lighthouse Church. And you cannot see her, but we have my friend Lydia translating for me today. Ustedes no la pueden ver, pero yo tengo a mi amiga Lidia traduciendo para mí hoy. So today we're actually going to give the sixth session or lesson for the Loving Our Community series. Hoy vamos a dar la sexta lección de esta serie que hemos comenzado de amando a la comunidad como Jesús. And we usually do it the first Sunday of the month and the first Tuesday of the month, but I was gone this past weekend. Y generalmente lo hacemos el primer domingo del mes y el primer martes del mes, pero este domingo pasado yo no estuve. But today we're going to do session 6. Pero hoy vamos a hacer la sesión número 6. I encourage you, if you have not seen or watched these videos, yo les animo que si usted no ha visto estos videos, I encourage you to go to our website or to our YouTube page. Yo les animo a que vayan a nuestra página o pueden ir a YouTube. Or maybe even in Facebook. O en Facebook. And I believe there's going to be a link here that is going to tell you where to go to watch the previous sessions. Y yo creo que va a haber un enlace aquí donde ustedes pueden ir y ver todas las enseñanzas que hemos dado. So session 6. La sesión número 6. It's called Jesus was a disciple maker. Se llama Jesús era un hacedor de discípulos. So let's pray. Oremos. Father God, I give you thanks for this time. Padre Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Thank you for the opportunity to study your word. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Jesus, of studying your life. Jesús, estudiar tu vida. So that we can be more like you. Para que podamos ser más como tú. I pray that this word today will touch the hearts and the minds of your people. Yo oro para que esta palabra toque el corazón y las mentes de tu pueblo. So that we can be more like you. Para que podamos ser más como tú. So that we can love the community the way that you love the community. Para que podamos amar a la comunidad como tú la amas. Use me, God. Úsame, Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So if we're going to love our community like Jesus, si nosotros vamos a amar a nuestra comunidad como Jesús, we need to make disciples out of the community that we are going to love. Nosotros necesitamos hacer discípulos de esa comunidad que nosotros vamos a amar. I want to say that again. Lo voy a decir una vez más. If we are going to love our community like Jesus, si nosotros vamos a amar nuestra comunidad como Jesús, then we need to make disciples out of the community that we are loving. Entonces tenemos que hacer discípulos de esa comunidad que estamos amando. That's how Jesus loved his community. Así era como Jesús amaba a su comunidad. So what is a disciple? ¿Qué es un discípulo? A disciple is a follower of someone. Un discípulo es un seguidor de alguien. A learner. Uno que aprende. A definition said is a pupil of someone. Una definición dice que es como una pupila. Un pupil de alguien. Another definition was a person that accepts the teachings. Otra definición es una persona que acepta la enseñanza or the views o las visiones of someone else, de alguien más, but also puts them into practice. Pero también las pone en práctica. This is very important. Esto es muy importante. A person that accepts the teachings of someone else, una persona que acepta las enseñanzas de alguien más, but also puts them into practice. Pero también las pone en práctica. Another definition of a disciple that I found. Otra definición que yo encontré acerca del discípulo es muy similar. But this one says someone that accepts the teachings of someone else. Dice alguien que acepta las enseñanzas de alguien más. Not only in belief, no solamente en creer, but also in life. Pero también en vida. So a disciple of Jesus, entonces un discípulo de Jesús, is someone that follows the teachings of Jesus. Es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Follows the words of Jesus. Sigue las palabras de Jesús. But also puts them into practice. Pero también las pone en práctica. In other words, someone that lives like Jesus. En otras palabras, alguien que vive como Jesús. So we are called to make disciples of Jesus. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús.
People who will follow Jesus, gente que va a seguir a Jesús, believe his word, que cree en su palabra and practice the life that Jesus lived. y practica la vida que vivió Jesús. You know, when you look at the life of Jesus, Cuando usted ve la vida de Jesús, if you read the Gospels, si usted lee los evangelios, you will see that he spent his time with people. usted puede ver que él pasa tiempo con su pueblo, con su gente. Why? Because he loved them. ¿Por qué? Porque él los ama. He accepted them where they were, Él los aceptaba donde quiera que ellos in estuvieran. spite of their faults, No importando sus fallas, their mistakes, sus errores, how they smelled, how they looked. cómo ellos huelían, cómo se veían. And I think last teaching we talked about how Jesus loved those who were outcast. Y yo creo que en la última sesión que tuvimos hablamos de cómo Dios amaba a aquellos que están como en las orillas. But even though Jesus accepted everyone and loved them, Pero aunque Jesús aceptó a todos y los amaba, his goal was not only to accept them and love them. su meta no era solamente aceptarlos y amarlos. He wanted to change their lives. Él quería transformar sus vidas. He wanted their lives to be transformed to something better. Él quería que sus vidas fueran transformadas a algo mejor. And he did that Y él lo hizo, by making disciples out of the people that he was haciendo with. discípulos con aquellos que él compartía. You know, if you go in the Bible to the book of John, Si chapter usted- 21, Si usted va a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, I'm not going to read it. I'm just going to tell you kind of the story there. yo no lo voy a leer, solo les voy a decir la historia. But in John 21, Jesus is talking to Peter. Pero en Juan 21, Jesús habla con Pedro. And this is a story that many of us have heard. Y esta es una historia que todos hemos escuchado. And 3 times Jesus asks Peter, "Do you love me?" Y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? And 3 times Peter replies, "Yes, I do, Lord." Y las 3 veces Pedro le responde, sí, Señor, te amo. And every time Jesus says, "Do you love me?" and Peter said, "Yes, I love you." Y cada vez que Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía, sí, Señor, te amo. Jesus will say to Peter, "Then feed my sheep. Jesús le decía a Pedro, entonces alimenta mis ovejas. Take care of my lambs. Cuida a mis ovejas. Feed my sheep." Alimenta a mis ovejas. So how do we feed and take care of God's sheep? Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos y alimentamos a las ovejas de Dios? We feed them by making disciples out of them. Nosotros los alimentamos haciendo discípulos de ellos. Yes, we love them by providing food. We have a food pantry. Sí, nosotros les amamos proveyendo alimentos, tenemos una despensa de comida, We are there to encourage people. estamos allí para We are animarles, there to serve. estamos allí para servir. But one way in which we can feed God's sheep, Pero una manera en la que podemos alimentar a las ovejas de and Dios, it's very, very important, y es muy, muy importante, is by making disciples out of people. es haciendo discípulos de esas personas. Meaning, by helping them to become followers of Jesus, but not only followers, but people that live like Jesus lived. Eso significa no que ellos solamente sean seguidores de Jesucristo, pero también hacedores de lo que Él pide. So I want to say this to you, and I want you to receive it. Yo quiero decirle esto a ustedes y quiero que lo reciban. The best thing, Lo mejor, the most loving thing algo que usted puede hacer, lo más amoroso que usted puede hacer for your community para tu comunidad, is comunidad, is to make people followers of Jesus. es hacer de las personas seguidores de Cristo. People that do not only believe in what Jesus says, but that put it into practice. A personas que no solo creen en lo que Jesucristo dice, pero lo ponen en práctica. So how did Jesus love his community? Entonces, ¿cómo amaba Jesús a su comunidad? He made disciples. Él hizo discípulos. So number 1, Número 1. we are commanded to go and make disciples. Dios nos ha mandado a ser discípulos. This is a commandment. Este es un mandato. This is not a suggestion. Esta no es una If sugerencia. you're a believer of Jesus Si Christ, usted es un creyente de Jesucristo, if you're a member of Lighthouse Church or any church, si usted es miembro de la iglesia Lighthouse o de cualquier otra if you are iglesia, part of the body of Christ, si usted es parte del cuerpo de Cristo, God says to you, Dios le dice a usted, go vaya
and make disciples. Ve y haz discípulos. I want to read Matthew chapter 28, Yo quiero leer Mateo 28, verses 18 to 20. del 18 al 20. Again, very familiar verses. This is the Great Commission, we call it. Una vez más, estos son versículos muy conocidos. Esta es la gran comisión. And he says, "And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I command you. I am with you always to the end of the age." Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So this verse says, Jesus came up and spoke to them. Entonces aquí estos versículos dicen que Jesús vino y les habló. Jesus is here, Jesús está aquí and he's speaking to you. y Él te está hablando a He's ti. speaking to Lighthouse. Él está hablando a He's Lighthouse. speaking to every person that is watching this video. Él está hablando a toda persona que está viendo este video. And with authority, Y con autoridad, he says, Él dice, go, ve, ve, and make disciples. y haz discípulos. Go to all the nations. Vayan a todas las naciones. Go to your neighborhood. Ve a tu vecindario. Go to the members of your family. Ve a los miembros de tu Go familia. to your co-workers. Ve a tus compañeros de trabajo. Go Ve and make disciples of all nations. y haz discípulos de todas las naciones. And you know, when I think about nations, Y cuando yo pienso acerca de naciones, if there's one thing that this pandemic has taught us, si hay alguna cosa que esta pandemia nos ha enseñado, is that we are very connected. es que nosotros estamos bien conectados. Through Facebook, through the phone, through technology. A través de Facebook, del teléfono, tecnología. You can be making disciples all the way in the other side of the world. Usted puede hacer discípulos al otro lado del mundo. And God is telling us to go. It's a commandment. Y Dios nos está diciendo, ve, vayamos, porque este es un mandato. And it's a way in which we can love the community. Y esta es una manera en la cual podemos amar a nuestra comunidad. So the question is, Pastor Marcio, how do we make disciples? Entonces la pregunta es, Pastor Marcio, ¿pero cómo podemos hacer discípulos? Number 2, Número 2, we follow the example of Jesus. seguimos el ejemplo de Jesús. How do we make disciples? ¿Cómo hacemos We discípulos? live like Jesus. Vivimos como Jesús. That's it. Eso es todo. I want us to go to John 13, Yo quiero que pasemos a Juan 13, verses 14 to 15. del 14 al 15. And this is what Jesus is saying to them. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Jesus is in the Last Supper. En la última cena, He's ready to die on the cross. Jesús está ya listo para morir en la cruz. And after they ate, the Bible says that he stood up, he wrapped a towel around his waist, Y la Biblia dice que después de que ellos cenaron, Jesús se levantó y se amarró una toalla en la cintura. and he started to wash the feet of the disciples. Y él comenzó a lavar los pies a sus discípulos. And then all the disciples are wondering, why is he doing this? Y todos los discípulos se preguntaban, ¿y por qué él está haciendo esto? Jesus was teaching them something. Jesús les estaba enseñando And this is algo. what Jesus said in verse 14 and 15. Y esto fue lo que Jesús dijo en el versículo 14 y 15. So if I, the Lord and the teacher, wash your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, so that you also will do just as I did for you. Amén. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lave los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. So how do we make disciples? Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? We follow the example of Jesus. Seguimos el ejemplo de Jesús. We live like Jesus lived. Vivimos como Jesús vivió. We do to others Nosotros hacemos a otros what Jesus has done to us. lo que Jesús hizo por nosotros. What we read that Jesus did. Lo que leemos que Jesús hizo.
And you know, Paul is a very good example Y Pablo es un buen ejemplo of someone who followed Jesus as example. de alguien que siguió a Jesús como ejemplo. As a matter of fact, in 1 Corinthians 11 verse 1, De hecho, en 1 de Corintios 11:1, Paul actually made a very bold statement. Pablo hace ¿cómo Una se dice? declaración. Una declaración bien valiente. I mean, not anyone can actually say what Paul No said. cualquier persona puede decir lo que Pablo dijo. I mean, it almost sounds prideful. Esto hasta suena como Orgulloso. orgulloso. This is what Paul said. Esto fue lo que dijo Pablo. 1 Corinthians 11:1. Primera de Corintios 11:1. Paul said, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. I mean, think about what Paul is saying. Piensen de lo que dijo Pablo. Follow me. Él dijo, síganme a mí, Imitate me, imítenme a mí, just like I follow Jesus. así como yo sigo a Jesús, Just like I imitate Jesus. así como yo imito a Jesús. In other words, en otras palabras, Paul was saying, Pablo estaba diciendo, follow my example, sigan mi ejemplo, just like I have been following Jesus' example. así como yo he seguido el ejemplo de Jesús. And let me tell you one thing. Y déjenme decirles algo. We oftentimes talk about the disciples that spend time with Jesus. Algunas veces nosotros hablamos acerca de los discípulos que pasaron tiempo con Jesús. And yes, what a powerful life that was. Y qué vida tan poderosa esa debe haber sido. Because they spent time with the real disciple maker. Porque ellos de verdad pasaron tiempo con el verdadero hacedor de discípulos. And yes, I can probably say they experienced something that we did not experience. Y sí, podemos decir que ellos experimentaron algo que nosotros no hemos experimentado. Oh, what I will do to spend time with Jesus. ¿Qué haría yo por pasar tiempo personal con Jesús? But you know, Paul, Pero Pablo was not one of the disciples. no fue uno de los discípulos. He did not spend 3 years with Jesus. Él no pasó 3 años con Jesús. Yes, he had an encounter like with Jesus, Sí, él tuvo un encuentro con Jesús, just like you and myself. así como tú y como yo. But he did not experience Pero what the él no- disciples experienced. Él no experimentó lo que los discípulos habían experimentado. But he read about Jesus. Pero él había leído He acerca de heard Jesús. about Jesus. Él había escuchado acerca de Jesús. To the point that he became a follower of Jesus. Hasta el punto de que él vino a ser un seguidor de Jesús. And he became such a follower. Y él vino a ser un tal seguidor. It's almost like he became Jesus. Casi él era como Jesús. He actually said, Él de hecho dijo, "It is no longer I who live, no soy yo el que vive más, but the life that I live pero esa vida que yo vivo is through Jesus Christ." es a través de Cristo Jesús. And that's what we're called to do. Y eso hemos sido llamados a hacer. So we make disciples Entonces hacemos discípulos as we live a life that follows the example of Jesus. mientras nosotros vivimos una vida siguiendo el ejemplo de Jesús. You know, your children, for example, Tus hijos, por ejemplo, they end up speaking like you, acting like you, talking like you, ellos terminan hablando como tú, actuando como tú, and because they follow our examples. porque ellos siguen nuestro ejemplo. I believe even Pastor Tia gave an example on Sunday Yo creo que Pastor Tía dio un ejemplo el domingo, that she spends so much time with me que ella pasa tanto tiempo conmigo, that now even sometimes she says some things wrong in English because that's how I said them. porque ahora ella dice cosas que están erróneas en inglés porque yo así las digo. And she's like, I'm so used to listening to Marshall say it that way. Ella dijo, yo estoy tan acostumbrada a escuchar a Marcio que habla de esta manera, But now I say it that que way. ahora yo lo digo de esa manera. And can you imagine ¿Y se imaginan ustedes that we talk like Jesus? que nosotros habláramos como Jesús? That we will behave like Que nos Jesus? comportáramos como Jesús? That we will teach like Que Jesus? enseñáramos como Jesús? And that people will start following our example Y que la gente empezara a seguir nuestro ejemplo because we're following the example of porque Jesus. nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. That's how we make disciples. Así es como hacemos discípulos. Years ago, there was a beautiful song Hace muchos años había una canción muy bonita. that in this song, this father is saying, Jesus, I want to be like you. Y esta canción decía, el papá hablando decía, Jesús, yo quiero ser como tú, Because my son wants to be like me. porque mi hijo quiere ser como yo. I mean, what a powerful statement. Qué
Qué poderoso esa declaración. And I wanna, so the question is, Entonces la pregunta es, because if you want people to follow you, porque si usted quiere que la gente lo siga, what are they following? ¿qué están siguiendo? Are you a disciple of Jesus? ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Are you someone who believes in his word, ¿Eres tú alguien que cree en su palabra, but also lives according to that word? pero también vive de acuerdo a esa palabra? Ask yourself, Pregúntese a usted mismo. can I say to someone else, ¿Le puedo decir yo a alguien más, follow me, imitate me, sígueme a mí, imítame a mí, follow my example, sigue mi ejemplo, just like I imitate and follow Jesus' así example? como yo imito y sigo el ejemplo de Jesucristo? We cannot make disciples of Jesus Nosotros no podemos hacer discípulos de Jesús if we are not disciples of Jesus. si nosotros mismos no somos discípulos de Jesús. So that's very important. Esto es muy importante. And I want us to go to 1 Thessalonians chapter 2. Y yo quiero que pasemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. And I want to read verse 8. Y quiero leer el versículo 8. So 1 Thessalonians 2 verse 8. Primera de Tesalonicenses 2:8. And again, this is Paul speaking. Y nuevamente este es Pablo hablando. And I just want to see how he followed the example of Jesus. Y yo quiero ver cómo es que él seguía el ejemplo de Jesús. And others were following his example. Y otros seguían el ejemplo de Pablo. In other words, he was making disciples En otras palabras, él estaba haciendo discípulos by being like Jesus. porque él era como Jesús. And he says, in the same way, we had a fond affection for you, and we were delighted to share with you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Like Jesus, Paul loved the people. Como Jesús, Pablo amaba a la gente. Like Jesus, Paul lived with his community. Como Jesús, Pablo vivía con su comunidad. Like Jesus, Como Jesús, Paul shared the word of God. Pablo enseñaba la palabra de Dios. That's what Paul was doing. Eso era lo que Pablo hacía. That's what making disciples is all about. De eso se trata, de hacer discípulos. You know, and oftentimes we hear about you need to take this class. Y muchas veces nosotros escuchamos, tienes que tomar esta clase. And yes, that's good. That's part of it. Y sí, eso es bueno y es parte. But the truth is, Pero la verdad es, you don't become a disciple. tú no vienes a ser discípulo. You don't become a follower Tú no vienes a ser un seguidor just by taking an 8-week class solo por tomar unas clases por 8 semanas or reading a book. o leyendo un libro. You become a disciple, Tú vienes a ser discípulo or you make o disciples tú haces discípulos because you are spending time with someone, porque tú pasas tiempo con alguien, because you are loving this person, porque tú estás amando a esta because you are persona, spending time with this person, porque tú estás pasando tiempo con esta because you are persona, living your life in front of this person. porque tú estás viviendo tu vida enfrente de esta persona. And that's how you make Y disciples. así es como haces discípulos. Paul lived with people. Pablo vivía con las He personas. shared his life with people. Él compartía su vida con las He personas. loved people Él amaba a la gente in such a way de tal manera that those who became disciples of Paul que aquellos que venían a ser discípulos de Pablo started to make their own disciples. comenzaron a ser sus propios discípulos. This is like a pyramid. Este es como una pirámide. Paul was following Jesus. Pablo estaba siguiendo a Jesús. Paul became an example to others. Pablo vino a ser un ejemplo a otros. Others started to follow Paul and live like Paul. Otros comenzaron a seguir a Pablo y vivir como Pablo. And then others started following the disciples of Paul. Y otros comenzaron a seguir a los discípulos de Pablo. And that's how things got multiplied. Y así eran como se multiplicaban. And if we are all following Jesus, Y si nosotros somos seguidores de Jesús, then everybody that is multiplying entonces todos aquellos que se están multiplicando are also becoming disciples of Jesus. también vienen a ser discípulos de Jesús. And let me share this verse with you. Y déjenme compartir este versículo con ustedes. 1 Thessalonians chapter 1 Primera de Tesalonicenses capítulo 1, and verses 6 to 7. del 6 al 7. 1 Thessalonians 1, 6 to 7. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 7. Again, this is Paul talking
to his disciples. Este es Pablo una vez más hablándole a sus discípulos. You also became imitators of us and of the Lord, having received the word during great affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Isn't this beautiful? ¿No es esto hermoso? Paul is following Jesus, Pablo está siguiendo a Jesús and some people are following Paul, y algunas personas están siguiendo a Pablo. which if Paul is like Jesus, they're following Jesus. Entonces, si Pablo es como Jesús, en verdad están siguiendo a Jesús. And now these people who are following Paul have their own followers, Y ahora esta gente que está siguiendo a Pablo tienen también sus propios seguidores. to the point where entire communities are being transformed. Hasta el punto de que una comunidad completa están siendo seguidores de Cristo. Wouldn't it be great ¿No sería grandioso if you make disciples si tú haces discípulos who make disciples que hacen más who discípulos, make que disciples hacen más who discípulos, make que disciples? hacen más discípulos? Church, that's how Madison can be transformed. Iglesia, así es como Madison puede ser That's transformada. how your community, wherever you live, can be transformed. Así es como tu comunidad o donde quiera que tú vivas puede ser That's how transformada. the kingdom of God can be expanded. Así es como el reino de Dios puede ser expandido. And that's the best thing that we can do for our community. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra comunidad. So we live life with people. Entonces nosotros vivimos la vida con la We gente. become an example to them. Venimos a ser un ejemplo para ellos. But then number 3, Número 3, as we are living with them, mientras nosotros estamos viviendo con ellos, as we are having experiences with others, mientras nosotros estamos teniendo experiencias con otros, as we are loving our community, mientras nosotros estamos amando a nuestra comunidad, we teach God's word to others. nosotros le enseñamos la palabra de Dios a otros. I mean, it's not just being an example. No es solamente ser un ejemplo. You know, I cannot make disciples just by being an example of being a hard worker. That's good, but that's not enough. Yo no puedo ser un ejemplo solamente siendo un gran trabajador. Eso es bueno, pero no es suficiente. Or a good father, or a good O mother, un buen padre, o una buena madre, or a good student, o un buen estudiante, or whatever it is that you do. o lo que usted haga. I also need to spend time Yo también necesito pasar tiempo teaching them God's word. enseñándoles la palabra de Dios. So Jesus was an example Entonces Jesús fue un in ejemplo how he behaved, de cómo él se in how comportaba, he prayed, de cómo él oraba. but he also gave them the word. Pero él también les daba la He palabra. gave them teachings. Él les enseñaba. He said, "Blessed are the peacemakers. Él decía, benditos son los pacificadores. Teach in this manner, or pray in this manner. Él decía, oren de esta manera. Do this, do that. Hagan esto o aquello. Thus says the Lord." Esto dice el Señor. And also Paul, Y también Pablo. he lived with them. Él vivía con ellos. He led by example. Él vivía como un O ejemplo. guiaba, por ejemplo. But at the same time, Pero al mismo tiempo, he was teaching them the word. él les enseñaba la palabra. As a matter of fact, I'm going to read the same verses that we read before. De hecho, yo voy a leer los mismos versículos que ya leímos. 1 Thessalonians 2:8. Primera de Tesalonicenses 2:8. This is what Paul says to his disciples. Esto es lo que Pablo le decía a sus discípulos. In the same way, we had a fond affection for you and were delighted to share with you not only the gospel of God, but also our own lives, because you became very dear to us. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. So Paul was sharing his life with others. Entonces Pablo estaba compartiendo su vida con But otros. also he says, I shared the gospel Pero with you. también él decía, yo comparto el evangelio de The Dios. gospel of God. El evangelio de Dios. The same in the other verse that we read, 1 Thessalonians 1:6-7. Lo mismo en Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 7. It says, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word during great affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. So this is very important. Esto es bien importante. You lead by example. Tú vives o guías por ejemplo, You are an siendo un example ejemplo. to those who are following you, Tú eres un ejemplo para aquellos que te siguen, but you also teach them the word of God. pero también les enseñas la palabra de Dios. Remember what a disciple means. Recuerden lo que significa ser un discípulo, A follower, un seguidor, a student of someone else. un estudiante de alguien más. But it also says someone who believes or follows the beliefs of someone else Pero también dice alguien que sigue o cree las creencias de otro and lives according to them. y vive de acuerdo a ello. So we teach our disciples Entonces nosotros le enseñamos a nuestros discípulos what God says lo que Dios dice so that they will live according to that word. para que ellos vivan de acuerdo a esa palabra. And that's how we make disciples. Y así es como hacemos discípulos. So I want to finish by asking you these three questions. Entonces yo quiero terminar haciéndole estas tres preguntas. And I asked you this question already, but I want to ask you again. Y yo ya les hice estas preguntas, pero se las quiero volver a hacer. Are you a disciple of Jesus? ¿Eres tú un discípulo de Jesús? In other words, someone who follows Jesus in his beliefs, En otras palabras, alguien que sigue a Jesús en sus creencias, but also lives those beliefs, Pero- practices them. pero también vive o practica esas creencias. Are you leading others by example? ¿Estás tú guiando a otros por tu ejemplo? Are you an example of Jesus here on earth? ¿Estás siendo tú un ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra? Jesus calls that being the light and the salt of the earth. Jesús le llama a eso ser la luz y la sal del mundo. Are you being a light in your home? ¿Estás siendo tú la luz en tu hogar? Are you being a light and salt in your place of work? ¿Estás siendo tú la luz y la sal en ese lugar de tu trabajo? And number 3, Y número 3, do you know the word of God? ¿conoces tú la palabra de Dios? And can you teach others the word of God? ¿Y le puedes tú enseñar a otros la palabra de Dios? Because we are teaching people something. Porque le estamos enseñando a alguien algo. If people are going to follow us, Si la gente nos va a seguir a if we're going to nosotros, have followers, si nosotros vamos a tener seguidores, if we're going to lead by example, si nosotros vamos a guiar por siendo ejemplo, what is it that they are following? ¿qué es lo que ellos están siguiendo? Because I don't want them to follow Marcio. Porque yo no quiero que ellos sigan a Marcio. No, I want them to follow Jesus in Marcio. Yo quiero que ellos sigan a Jesús en Marcio. I want to be able to teach them Yo quiero poder enseñarles the word of God. la palabra de Dios. But I don't want people to just are readers of the word, but actually doers of the word. Y yo no quiero que la gente solo lea la palabra de Dios, sino que sean hacedores de la I palabra want de to be Dios. able to say to people, Yo deseo que ellos le puedan decir a la gente the word says pray without ceasing, que la palabra de Dios dice ora sin cesar, but that they see me praying constantly. pero que ellos me vean a mí orando constantemente. I want to be able to say to people, Yo quiero poder decirle a la gente, God is calling us to forgive others, Dios nos está llamando a que perdonemos a otros. but I want them to see me forgiving others. Pero yo quiero que ellos vean que yo estoy perdonando a otros. And the question is, how do we become disciples? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser Maybe you're discípulos? saying, Pastor Marcio, after you read those questions, I don't know if I'm a disciple of Jesus. Quizás usted diga, Pastor Marcio, después de leer esas preguntas, yo no sé si soy seguidor de Jesús. You know, that's why we have the church. Por eso es que tenemos la iglesia. You know, when we come to church and we come on Sundays and we worship and we hear the word, Cuando nosotros nos reunimos los sábados, los domingos y venimos a la iglesia y adoramos y escuchamos la palabra de Dios, that's part of being discipled. esa es parte de ser discípulo. You know, that's why we are starting and we have light groups here at Lighthouse Church. Por eso es que nosotros estudiamos y tenemos grupos de luz aquí en la iglesia. And if you're in another church, you know, there's Bible studies. Y si usted está en otra iglesia, hay estudios bíblicos. You go to these groups, you go to these meetings to learn. Usted va a estos grupos, a estas reuniones para aprender. That's why we have men's groups, women's groups, youth groups, young adults groups. Por eso es que tenemos
grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes adultos, so that we can be examples to each other, para que podamos ser ejemplos el uno del so otro, that we can live life with one another, para que podamos vivir juntos los unos con los so that otros, we can encourage each other and teach each other the word of God. para que podamos animarnos los unos a los otros y aprender de la palabra de Dios. That's why we have prayer meetings, Por eso es que tenemos cultos de oración. which actually this month, we're starting to meet in person. De hecho, este mes vamos a comenzar a reunirnos en persona. You know, it's interesting, you know, when I pray, there's people that have said things to me like, you pray like your mom, or you pray like so and so. Es interesante que hay personas que me dicen, tú oras como tu mamá o como esta otra persona. I even use some of the same words and start prayers the same way. A veces uso hasta las mismas palabras o empiezo las oraciones de la misma manera. It's because I spend time with my mother praying. Es porque yo paso tiempo con mi mamá orando. It's because I used to go to prayer meetings where my mom will pray. Es porque yo iba a reuniones de oración donde mi mamá oraba. And I will pray in such a way. Y yo oraba de la misma manera. It's when you pray with little kids, Cuando usted ora con niños pequeños, you know, it's interesting how they pray. es bien interesante cómo ellos oran. You know, and it's usually because someone is teaching them how to pray. Y es generalmente porque hay alguien que les está enseñando cómo orar. Here at Lighthouse, Aquí en la Lighthouse you know, we have a Christian school, tenemos una escuela cristiana. so they pray before their meals every day. Entonces todos los días ellos oran antes del almuerzo. You know, so every single day, Monday to Friday, before they eat, they pray for their meals. Todos los días de lunes a viernes, siempre que van a comer, ellos oran. So the teacher is making disciples. Entonces el maestro está haciendo He's discípulos. teaching them how to pray. Les está enseñando cómo orar. And it's interesting, sometimes when I hang out with little kids that are part of the school, Y es bien interesante cuando yo comparto con algunos de los niños que son parte de la escuela. it might be night, Puede ser que sea en la noche or it might be we're praying about something that has nothing to do with a meal. o quizás estemos orando por algo que no tenga que ver con comida. And it's funny because sometimes the kid says, I want to pray, Pastor Marcio. Y es funny y es divertido porque ellos me dicen, Pastor Marcio, yo quiero orar. And I said, okay, go ahead and pray. Y yo le digo, pues ora. And they say, okay, let's hold hands. Y ellos dicen, tomémonos de las And I know manos. someone is teaching them that. Y yo sé que alguien les está enseñando eso. And then they start praying in this way. Y empiezan a orar de esta manera. Lord Jesus, Señor Jesús, bless our meal. bendice nuestra And comida. it's funny because they're praying about a meal that we're not having at that time. Y es bien chistoso porque estamos orando por una comida que no estamos teniendo en ese momento. Why do they do that? ¿Pero por qué hacen eso? Because someone is teaching them how to pray. Porque alguien les está enseñando cómo orar. And it happened to be at a time of eating a meal. Y pasa cuando van a tener su alimento. You know, making disciples Hacer discípulos doesn't mean that you are perfect. no quiere decir que tú eres perfecto. No, none of us are perfect. Ninguno de nosotros somos perfectos. Paul was not perfect. Pablo no era As a perfecto. matter of fact, Paul is the same person that said, De hecho, Pablo era la misma persona que dijo, the things that I shouldn't do is what I do, las cosas que yo no quiero hacer son las que hago, and what I should do, y lo que debería hacer, I don't do. no lo hago. Oh, I'm a sinner, he Yo soy said. un pecador, dijo. But you know how you make disciples? Pero ¿sabe cómo usted hace discípulos? By living life with others, Viviendo con otros, letting them see the mistakes that you que make, ellos vean los errores que usted comete. but at the same time, they see how you get up from those mistakes. Pero al mismo tiempo ellos ven cómo usted se levanta de esos They errores. see how you run to God in the midst of your pain. Ellos pueden ver cómo usted corre a Dios en medio de su dolor. One of these verses Uno de estos versículos says, you received the word of God dice que recibiste la palabra de Dios in the midst of your tribulation, much tribulation. en medio de tanta tribulación. And that's how you make Y disciples. así es como tú haces discípulos. You know, when you're in the midst of a storm, Cuando tú estás en medio de una tormenta, when your people that follow you see that you're ready to give up, cuando las personas que te siguen a ti ven que ya estás a punto de darte por vencido and yet you go to God. y aún así tú corres a Dios. Those are the best teachings. Esas son las mejores enseñanzas. So my brother, my friend, I encourage you, make disciples. Mi hermano, mi amigo, les animo a que hagan discípulos. First, become a disciple of Jesus. Primero, sé tú un discípulo de Jesucristo.
And then be part of that community. Y luego sé parte de la comunidad. Go and love your community Ve y ama la comunidad, by being an example of Jesus, siendo un ejemplo de Jesús, by teaching them the Word of God, enseñándoles acerca de la palabra de Dios and by being the light and the salt. y siendo la luz y la sal. That's where we're going to have all these events where we can volunteer, Por eso es que vamos a tener todos estos eventos donde podemos ser because voluntarios. that's an opportunity to share the Word of God, Porque esa es una oportunidad de compartir la palabra de Dios, to be an example to others. de ser un ejemplo para God otros. says that we're like an open letter, La Biblia dice que nosotros somos como una carta abierta, and others are reading us. que otros nos están leyendo. So I encourage you, Les animo, go and make disciples. vayan y hagan discípulos. Become a disciple. Sé un discípulo. And Father God, I pray for those who are watching. Y Padre Dios, yo oro por aquellos que están viendo. Bless them, Bendícelos, help them, ayúdales and help all of us, God, y ayúdanos a todos to be your disciples para que seamos tus discípulos and to go y que vayamos to make disciples of all the nations. a ser discípulos a todas las That's naciones. how we can love our community. Así es como podemos amar a nuestra In the comunidad. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga.